Hola, sean bienvenidos al canal de Dana. En esta ocasión les traigo un nuevo manga. Así es, como sé que a muchos de nosotros nos gustan las protagonistas que son decididas. Y bueno, esta protagonista es muy paciente, sí, pero una vez que la buscas, la encuentras. Este es un mundo dentro de un juego que fue popular hace mucho tiempo. El nombre del juego es Sus Hombres. La historia está ambientada en la academia de un mundo de fantasía, un juego de simulación de citas donde hay varios personajes masculinos con diferentes finales. El problema es que nuestra protagonista había poseído a Karina Pioner, personaje secundario. En la descripción del personaje indican que Karina es más rica y más hermosa que Tatiana, la cual era de apariencia normal, pero la realidad no era así. La belleza de Tatiana era como la de un hada y se ganó el amor de todos. Ella era solo una simple extra para que Tatiana pudiese resaltar. Sin embargo, había sido paciente para que la historia original siguiese su trama. Vivió tranquilamente. El problema había sido el amor. Su primer novio fue Daniel, duque de Malparion, con quien estaba comprometida incluso antes de nacer. Él era guapo, educado y tenía buena personalidad. Era uno de los candidatos para protagonista masculino del juego. Cuando Daniel se acercó ante ella indicándole que él no podía casarse con ella, Karina solo pensó que finalmente había sido él quien había sido el elegido para el final del juego. Alegó que estaba bien. Tatiana por lo mismo indicaba que esperaba que eso no afectase su amistad. Karina la tranquilizó y dijo que no lo haría. No pasaba nada. Al fin y al cabo, Tatiana había elegido a su protagonista masculino, y así no tendría conexión con ella ni con la historia original, pero no podía estar más equivocada. Cuando conoció a Raymond Castle, el próximo candidato a Gran Mago, le había pedido que saliese. Era un hombre guapo y también era uno de los personajes principales del juego. Pensó que estaría bien salir con ese hombre, ya que Tatiana había elegido a Daniel, pero un día Raymond se acercó ante ella y confesó que la verdadera dueña de su corazón era Tatiana. Esta también indicaba que Raymond era muy dulce con ella y que estaba en un verdadero dilema por sus sentimientos. Karina solo pensó que era normal. Tatiana era la protagonista. Incluso si no hacía nada, los personajes masculinos se verían influenciados por ella. No la culpaba, pero sentía que eso había sido como un golpe en la cara. Desde entonces, había decidido salir solamente con los extras. Se enamoró del hijo mayor de un vizconde. Andrew, quien era un hombre ordinario, fue la única persona que le había ayudado a poner los pies en la tierra. No había podido adaptarse a ese mundo hasta que él estuvo a su lado. Tuvieron una verdadera relación. Era muy feliz, o eso pensaban, hasta que para su sorpresa, él también le confesó. La verdad era que él también se sentía atraído por Tatiana. Ese mundo, su estatus como la hija del duque, siendo princesa, su hermoso aspecto o incluso sus habilidades no eran suficientes para competir con la protagonista. Karina no entendía por qué Tatiana había elegido un simple y ordinario vizconde en lugar de los protagonistas masculinos. Se preguntó si acaso Tatiana se acercaba deliberantemente a sus amantes, pero la verdadera identidad del hombre, quien pensó ella que era alguien ordinario, resultó ser el medio hermano del actual emperador, el cual había desaparecido en medio de la rebelión. Entonces todo tuvo sentido. Era natural que la familia imperial se relacionase con la protagonista femenina, en lugar de una simple extra. Poco después de romper con él, se enteró que se habían concertado su matrimonio entre los personajes. En fin, habían tenido su final feliz. Pasaron 3 años desde que terminó la historia original. Tatiana se había casado, por esa razón supuso que ya no tendrían nada que ver con la protagonista. Pensó que todo iría bien, pero nunca había pensado recibir una puñalada por la espalda. Su actual prometido, Wilhelm Hamm, le estaba confesando que ella no podía reemplazar a Tatiana. Después de que pensaba que su compromiso había estado bien, al final resultó ser de esa manera. Karina preguntó entonces, curiosa, por qué hablaba de esa manera, o qué es a lo que se refería Wilhelm. Contestó que él sería honesto y le diría que en su corazón solo había una persona, y esa era Tatiana. Karina estaba muy molesta, no podía creer lo que estaba escuchando. Contestó que no entendía cómo él podía ser un hombre. Le había considerado un perfecto ejemplo de caballero y le estaba permitiendo unirse a ella y a su familia. Y sin embargo, decía con orgullo que amaría a alguien más y que sería su amante. Y esa no sería nadie más que Tatiana. ¿Acaso era un hombre de tan bajo honor? Wilhelm contestó que solo era un matrimonio arreglado después de todo, y si ella quisiese, pudiese tener un amante. A él no le importaría. Karina preguntó si acaso ese tema lo sabían Tatiana y su marido. Wilhelm contestó que no lo sabían. Solo eran sus sentimientos. Karina dijo que él quería casarse bajo sus propios términos y que en realidad quería ser el amante de otra persona sin su consentimiento. Entonces agarró la taza de té y la vació en la cabeza de Wilhelm, alegando que tendría que pagar el precio por las palabras que le había dicho. Estas, para ella, solo eran una puñalada en su corazón. Se cansó de que la tratasen como una estúpida y tener que soportarlo todo.
Karina fue al banquete en lugar de su padre, quien había estado de viaje en el extranjero. Mientras tomaba una copa de vino, escuchaba los rumores. En estas hablaban que había roto su compromiso por cuarta vez. Era alguien desvergonzada, alguien que solo le gustaban los hombres. No podían creer que tal persona asistiese a tal evento. No podían creer que la duquesa de Gloucester se había hecho amiga de tal persona. Karina estaba harta e incómoda. Entonces alguien la llamó con el apodo de Karin. La voz era de Tatiana. Esta decía que había sido mucho tiempo y preguntaba cómo había estado. Tatiana dijo que solían verse mucho cuando estaban en la academia, pero era difícil verse últimamente. También que Wilhelm le había dicho el otro día que habían roto su compromiso. ¿Y por qué no le había contado? Después de todo, eran mejores amigas. Karina, para muy dentro de ella, pensaba, ¿cómo que amigas? La gente detrás de ella hablaba que la duquesa era muy amable con la princesa. Eran tan diferentes. La duquesa era como un ángel. La princesa, en cambio, al verlas juntas, eran como luz y sombra. Tatiana había sido siempre el foco de atención, pretendiendo no saber nada. En cambio, Karina la hacían ver como alguien miserable, una simple extra. Karina entonces agregó que a Wilhelm no le importaba si estaba casada. Estaba muy segura de que se sentiría muy honrado si le ofreciesen el puesto de amante. Tatiana, con una sonrisa, solo alegaba que no bromease de esa manera, pero no hacía mucho tiempo que se había encontrado con él, y en su encuentro, ella dijo que si le encontraban de esa manera, todos pensarían que él era su amante. Wilhelm solo le contestó que no le importaba si hubiese tal rumor, pero parecía que hablaba muy en serio, dijo Tatiana. Para Tatiana él era muy lindo. Karina entonces arremetió. Así como ellos se habían reunido, no había problema si ella se reuniese con su esposo a solas, ¿verdad? Al ver la expresión de Tatiana, cayó en cuenta que ella siempre supo que lo que hacía estaba mal. Sabía que ella era la protagonista y ella una simple extra. Pero no podía creer que todo el mundo esté hecho solo para ella. Después de todo, le habían quitado a todos sus novios. Eso era muy cruel. Tatiana quiso desentenderse, indicando que ella había entendido algo mal. Karina solo le había dicho que acaso era una coincidencia o era un malentendido, y habían sido 4 hombres que la habían abandonado porque a ellos les gustaba. En ese instante fue interrumpida por un caballero indicando que era momento en que la representante del duque Pioner entrase. Había sido maravilloso que la hayan entorpecido. Estaba a punto de llegar a su límite. Advirtió a Tatiana que hablarían luego. Entró a la habitación, dio un cortés saludo al emperador mientras éste la observaba. Al levantar la cabeza, se dio cuenta que el emperador era un hombre muy atractivo. Esa persona había sido considerada el monarca de sangre fría, quien había asesinado brutalmente a los rebeldes y a sus familiares. Un tirano que había renunciado a ser un ser humano. Pero al ver el hermoso rostro, pensó que acaso el emperador de sangre fría tenía un aspecto tan hermoso. En el escenario de los juegos, él había sido el primer amor de Tatiana, pero salió de su pensamiento cuando el emperador la llamó. Le preguntaba qué estaba pensando cuando había una persona frente a ella. Había muchos rumores de su ruptura. ¿Acaso estaba pensando en esto? Karina estaba pensando en una excusa. Indicó que no pensaba en eso. Le había sorprendido porque el emperador era muy hermoso. Era más hermoso de lo que imaginaba. El emperador, al escuchar esto, solo se preguntó que acaso no le tenía miedo. Los que habían escuchado los rumores solían congelarse ante su presencia. Karina dijo que entendía por qué pasaba, pero ¿acaso un rumor sin fundamentos era más importante que a la persona que estaba frente a ella? Como decían los rumores, ella era una lujuriosa traicionera con muchos problemas. ¿Acaso se veía como el rumor? El emperador solo argumentó que la conversación que tenía con la princesa era muy interesante. Karina agradecía por haber sido escuchada por el emperador. Este agregó que había sido un placer conocer a alguien como ella, pero le haría una pregunta. Había escuchado que había roto su compromiso, y si ese lugar seguía vacío, ¿ella saldría alguna vez con él?, preguntó el emperador. Tal proposición había asombrado a Karina, pero de inmediato respondió que lo lamentaba, pero estaba segura que él tendría una mejor pareja. Entonces el emperador agregó que al final del banquete haría un gran anuncio, y este era muy importante. Le pedía a Karina que lo viese. Karina pensaba regresar a la mansión justo cuando terminase el discurso de presentación, pero no podía negarse a la petición del emperador. Así que solo indicó que estaba bien. Karina esperaba que el banquete terminara. Se acercó Wilhelm ante ella, preguntando el tema de conversación entre ella y Tatiana. Karina solo dijo por qué debería decirlo. Después de todo, él era el culpable de que su relación se haya roto, y no mostraba vergüenza hablar con ella. ¿Acaso no tenía conciencia? Wilhelm, muy audaz con Karina, dijo que a diferencia de la gran duquesa, la princesa era una persona muy cerrada e inflexible. Karina contestó
Sí, era una persona cerrada e inflexible. Había roto el compromiso porque él había confesado que se convertiría en el amante de la gran duquesa de Gloucester. Esto había asustado a Wilhelm, pero Carina siguió con su diálogo. No entendía por qué estaba tan avergonzado. El día que le había confesado, yo se mostraba tan seguro. Wilhelm se acercó muy molesto ante ella, preguntando muy fuerte de qué estaba hablando, y levantó la mano para querer golpear a Carina. Ella esperaba el golpe, lo acusaría de todo tipo de crímenes y usaría eso a su favor y destruiría a la familia Hunt. Sin embargo, una voz y una mano detuvo el ataque. Había sido Andrew, el gran duque de Gloucester. Al ser atrapado, Wilhelm solo se excusó, indicando que estaba a punto de retirarse. Carina estaba muy molesta porque Andrew había detenido el ataque. Si lo hubiese golpeado, tendría que darle mucho dinero en compensación. La avergonzaría de tal manera que no volvería a mostrar su cara en la sociedad por un tiempo. Iba a destrozar el honor de su familia, pero había intervenido Andrew. El gran duque dijo que había pasado un tiempo que se habían visto. Carina solo agradeció por su ayuda y se retiró. Fue al área de bebidas. Estaba tan molesta. ¿Cómo podía haberse atrevido a tratar de golpearla? Tenía una personalidad de asco. No podía creer que había estado comprometida con un hombre así. Ni conocía los modales más básicos. Escuchó risas tras de ellas. Volteó de donde venía el sonido. Había muchos hombres que estaban rodeando a Tatiana. Cuando sus miradas se cruzaron, ésta la miraba con orgullo. Carina se preguntaba qué es lo que había hecho mal. No le importaba si Tatiana tuviese un amorío con Wilhelm. Estaba segura que si ella tuviese otra persona, Tatiana volvería a interferir. Se preguntó si acaso debería vivir soltera toda su vida para poder estar tranquila, o había alguien que no se enamorase de Tatiana. El emperador, detrás de ella, dijo entre bromas que había dicho que no se fuera, pero no le había dicho que se emborrachase. La familiaridad con la que se dirige a ella le había sorprendido. Entonces le preguntó si estaba ahí para dar su anuncio. El emperador contestó que no existía tal cosa como un anuncio. Era solo una mentira. Si no hubiese dicho tal cosa, la princesa se hubiese retirado de inmediato. Quizá haya sido las copas de vino que había tomado. Carina preguntó si era bueno cautivando a las personas con esa bella sonrisa. ¿O solo ella pensaba de esa manera? A tales palabras, el emperador solo contestó con una carcajada. Dijo que Carina era una persona muy graciosa, y lo mencionado lo tomaría como un cumplido. Al admirar esa sonrisa, Carina sentía que podía sentirse tranquila. El emperador entonces preguntó qué podía hacer por mantener esperando a la princesa. Carina quiso negarse a la proposición del emperador, pero vio que Tatiana lo miraba expectando desde atrás. Se preguntaba por qué la miraba de esa manera. ¿Acaso estaba celosa que su primer amor, el emperador, esté junto a ella? Entonces tomó el valor, se acercó al emperador, lo agarró de los hombros y preguntó si podían quedarse así por un momento. El emperador solo dijo que al parecer Tatiana estaba detrás de ellos, así que la acercó más, colocó las manos en su cintura y la abrazó suavemente, preguntando si estaba bien si hacía eso, mientras estaba en lo que parecía para el resto de los asistentes un tierno abrazo. Dicha escena solo había molestado a Tatiana. Soltó que quería ir a casa, siendo seguida por Wilhelm y su esposo. Cuando vio que se retiraba, agradeció al emperador por tal espectáculo. El emperador agregó que le alegraba haberla ayudado. Carina, al verlo así, pensó que parecía muy distinto a los hombres que había conocido. Preguntó al emperador si le gustaría que saliese con ella. Al ver la expresión sombría del emperador, se dio cuenta de su atrevimiento. Acababa de romper su compromiso. Empezó a disculparse un poco nerviosa, soltando rápidamente al emperador, pero el susodicho agarró suavemente su mano proponiéndole que primero tuviesen un par de citas. Si todo salía bien, podrían comprometerse. Carina aceptó un poco dudosa. El emperador agregó a su propuesta que él haría todo lo posible para ser el mejor novio de la princesa. Mañana siguiente, Carina se levantaba preguntándose qué clase de sueño había tenido. Sin darse cuenta, entraron muchos sirvientes en su habitación con regalos enviados por el emperador. Se preguntó la razón. Entonces empezó a hacer memoria de lo sucedido el día anterior. Después de recordarlo, se arrepentía de todo. Con toda esa montaña de regalos, el emperador envió una carta. Carina pensaba que tenía que arreglar esa situación, pero al leer la carta, decía que esperaba que ella no cambiase de opinión. Era un gran problema si dijese que había cambiado de opinión. Seguramente la castigarían. Carina fue sacada de sus pensamientos cuando una de las doncellas, que agarraba una gran tela, le dijo que mirase. Esa era la tela de Florian, que ni la gran duquesa de Gloucester podría conseguir. Carina solo pensó que todos los regalos que habían sido enviados era a su gusto. Todos los sirvientes celebraban que la señora era la mejor. Carina pensaba que sí, que si Tatiana viese todo eso, se pondría celosa. En ese momento, alguien entró por la puerta. Era su padre. No sabía que había regresado. Estaba muy enojado. Ordenó que la sigase a su oficina.
Karina solo pensaba que desde el día anterior no había tenido suerte. El padre le indicaba que el sello que estaba en los regalos había sido de la familia imperial. ¿Qué había hecho para que la familia imperial la bombardease de regalos? Preguntó. ¿En qué estaba pensando? Le recordaba que tenía un prometido. ¿Acaso no le daba vergüenza mirar a Wilhelm? Preguntó. Karina agregó que tenía algo que decirle y decidió romper su compromiso. El duque, muy exaltado, preguntó cómo que quería romper el compromiso. ¿No podrían hacerlo de forma repentina, sin ninguna razón? Preguntó si la razón nuevamente era la gran duquesa. Karina respondió que sí. Wilhelm quería ser amante de la gran duquesa de Gloucester. Su padre, molesto, preguntó que cómo podría atreverse. Estaba despreciando al gran ducado de Pioner. Dijo a Karina que debía golpearlo en la cabeza con un gran mazo. Karina trató de calmarlo al ver la reacción que tuvo el duque. Cuando se calmó angustiado, dijo que pensaba que Wilhelm era alguien diferente. Al parecer se había equivocado. Le quitaría todo al marqués de Hunt, si fuera posible de pies a cabeza. Así que preguntó a su hija qué deseaba como compensación por la ruptura del compromiso. Karina, sin dudarlo, dijo que deberían preguntar por las islas Savon que poseía el marqués. Su padre preguntó si acaso se refería al mar abandonado. Karina contestó que sí, lo era, pero pretendía montar un negocio de perfumería usando la sal del mar. En su vida pasada, antes de poseer ese cuerpo, era fanática de los juegos, así que había visto todos los finales de los protagonistas masculinos. Entre ellos, el final que más le había gustado fue el de Wilhelm. En la isla Savon, que era uno de los mares abandonados que Wilhelm tenía, abundaba la sal marina. Este era un ingrediente especial, el cual podía aromatizar libremente. Pensó, podría utilizarlo en un aceite de baño, y más adelante lanzaría un perfume basado en el aroma. En la ruta del juego, lo llamaron el perfume de Tatiana. Wilhelm ganó una enorme riqueza y honor. Por supuesto, Tatiana no lo había elegido, así que el desarrollo se había retrasado. Quizás algún día sucedería, pero lo mejor era cortar el problema de raíz. Se preguntó acaso, ¿no sería bastante doloroso que un negocio que inició con las tierras robadas triunfase? Su padre solo dijo que estaría bien. De todos modos, la familia tenía mucho dinero, así que ella podía hacer lo que quisiese. El duque se preguntó, ¿podría ser que el emperador había enviado los regalos cuando se enteró de la ruptura de su compromiso? Sabía que para el emperador ellos eran considerados como neutrales. Serían de mucho beneficio para él. Le dijo a su hija que él no se pondría si a ella le gustaba el emperador, pero él era voluble. Si resultaba que era una basura, que rompiese inmediatamente y no se preocupase por su familia. Su padre era muy capaz y que haga todo lo que quisiese. Karina solo le dio las gracias. El duque, para animarla por su compromiso roto, le había dado un cheque en blanco. Se lo mostró a Lily, su dama principal. Ordenó que irían de compras por su encuentro con el emperador. Después de todo, no habían hecho compras desde hacía 2 años. Lily estaba muy sorprendida. Su señorita no iba de compras porque le molestaba cómo la miraban la gente que iba de compras con sus amantes. Había sido reacia a salir y divertirse solo por eso, pero a ella ya no le importaba lo que dijesen los demás y piense sobre ella. Para su desgracia, cuando salieron se encontraron con Raymond Castle, su segundo exnovio. Raymond la llamó por su apodo, Karin, indicando que había sido mucho tiempo que la había visto. Un poco molesta, dijo que no bloquease la entrada y que siga su camino. Ni siquiera eran amigos, así que no debía llamarla por su apodo. Raymond, molesto, refutó que a qué se refería con bloquear la entrada. Él también era un cliente de la boutique. Karina solo pensaba que no podía vivir un solo día tranquila. Preguntó entonces que no sabía que a él le gustaban las tiendas de ropa femenina. Raymond, un poco molesto, dijo que él iba a menudo a comprarle regalos a Tatiana y era un cliente VIP en ese lugar. Preguntó qué hacía en esa boutique. La hacía sentir fuera de lugar y que no encajaba con la ropa de esa boutique. Karina, un poco aburrida, contestó que dejasen esos juegos infantiles. Ellos ya no eran unos niños, así que se despidió de Raymond. Karina no hizo más caso a sus burlas. Mientras miraba la prenda, una mujer se acercó informando que era la gerente de la boutique. Era un honor mostrarle los regalos que le había preparado el emperador para ella. Todas las tiendas de esa calle habían recibido un mensaje del emperador para que preparasen regalos especiales para ella. Vio que todo era un poco excesivo, pero había recordado las palabras que había dicho el emperador, que él haría todo lo posible para ser el novio favorito de la princesa. Estaba borracha cuando lo dijo. Lamentaba que él hiciese todo eso por ella. Lily estaba muy emocionada por los regalos, así que le solicitó a su señorita que se probase todo. Agregó que el emperador realmente debía estar enamorado de ella. Había elegido cosas que solo se veían bien en ella, pero quedó congelada antes de terminar la frase. Sabía que era Raymond, porque era el único que podía hacer ese tipo de magia. Entró por la ventana. Indicó que Karina era muy irritable desde la última vez que la había visto. Había estado escondiendo su personalidad. Karina estaba molesta. Le había dicho que le estaba tratando como alguien que le había conocido bien, cuando solo habían salido durante 6 meses. Raymond agregó
que al parecer ella no lo sabía, pero era solo una mujer patética comparado con Tatiana. Habiendo perdido la paciencia, Karina solo respondió que también le haría ver a él como un perdedor patético persiguiendo a una mujer casada y un bastardo que rinde solo tributo a Tatiana cada vez que recibía dinero de la torre de magia. Era solo uno de los simples amantes de Tatiana después de todo. Si no tenía nada más que decir, ella estaba demasiado ocupada para tratar con él. Muy enojado, Raymond, por sus palabras, dijo que ella estaba actuando como la emperatriz, haciéndola paralizar. No podía moverse. Le ordenó que se pusiese de rodilla y se disculpase. Karina respondió que no quería. Esa no era la academia, y si usaba magia, los magos saldrían corriendo a arrestarlo. Y si eso pasaba, tendría que vivir en el último piso de la torre. Le había sorprendido esa actitud a Raymond. Muy asombrado, le dijo que había algo diferente en ella. Karina contestó que siempre había sido así. Había sido él quien no la había visto como era realmente. Raymond solo se fue y el tiempo volvió a la normalidad. Aceptó todas las ropas que le había dado Lily para probárselo. Karina estaba en el palacio para su cita. Había estado muy confiada cuando salió de casa, pero ahora estaba muy nerviosa. El lugar de su encuentro se preguntó si acaso era el lugar privado del emperador. El sirviente contestó que sí. El emperador quería que su primera cita sea un lugar significativo. Karina pensó que no había necesidad de darle tanta importancia. Ese era el Palacio de Invierno, donde el emperador se había alojado desde que era el príncipe heredero. Era su lugar privado. La única mujer que había logrado ir a ese lugar fue la emperatriz, la madre del emperador. El emperador estaba siendo muy considerado con ella. ¿Cómo podría decirle que había cometido un error cuando estaba ebria? Entonces el emperador apareció muy cerca de ella, dándole la bienvenida y asustándola. Se alejó muy rápido de él. Karina fue con la intención de hablar con sinceridad, pero él llevaba ropa muy casual. Aster, el emperador, estiró la mano en dirección de ella. Supuso que quizá quería que la tomasen de la mano. Ella estiró la mano y lo agarró. El emperador dijo que era la primera vez que tenía una cita, así que no sabía qué hacer. Mandó a preparar diferentes tipos de bocadillos, porque no sabía qué le gustaba comer a Karina. Para Karina todo era hermoso y agradecía la consideración que tenía hacia ella. A ella no le gustaban las cosas dulces, pero mirando el aspecto que tenía quería probarlos todos. El emperador contestó que era una coincidencia, a él tampoco le gustaban las cosas dulces. Le sirvió su té favorito. Era un poco amargo, pero le ayudaría a neutralizar el dulzor de los postres. Entre bromas, el emperador dijo que debía deshacerse del alcohol por cualquier cosa. Esto ocasionó que Karina escupiese su té. Agregó que todo lo que había ocurrido ese día había sido un error. Normalmente no era así, y se había pasado de copas aquella vez. Pedía perdón por su falta de respeto. Aster solo alegó que estaba bromeando y que no se avergonzase. Sabía que después de despertar ese día había tenido muchas cosas en las que pensar. Karina solo se disculpaba. Aster agregó que no tenía que disculparse, pero no quería que se retractase de la petición de salir con él. Si la princesa se daba, él podía salir con ella sin comprometerse, mientras seguían como una pareja. El matrimonio era la mejor opción para él. Sin embargo, lo haría con tal de que Karina se sintiese cómoda. Karina sobrepensó nuevamente que en ese mundo donde la protagonista tiene el poder de los sentimientos de todos, la mayor víctima había sido Aster. Gracias a que Tatiana era amada por todos, el imperio y toda la facción noble se centralizó en Andrew, haciendo más fuerte su facción. Aster, a pesar de ser el emperador, su poder se había visto debilitado. La manera que había elegido para proteger su trono fue condenar a todos los nobles que se rebelasen. Como resultado, fue conocido por sentarse en un trono lleno de sangre. Por lo tanto, también es famoso entre la gente del imperio por su posteridad. Si tenía una relación amistosa con el duque Pioner, este ayudaría a proteger su imagen como emperador. Por eso, a pesar de haber estado borracha, él se portaba con amabilidad. Se preguntaba qué debería hacer. Aster le dijo que no debía pensar demasiado las cosas, aunque a él le gustaría estar al lado de la princesa. Si ella estaba con él, el duque sería un gran aliado. También ayudaría a la princesa a vengarse de la gran duquesa. ¿Acaso no lo consideraba un buen intercambio? Karina entonces preguntó que sí, él se había dado cuenta que la gran duquesa y ella no tenían una relación muy buena. Esto era bien sabido por Aster y era popular en el imperio. Pensaba que la princesa era una persona bastante ingenua como para llevarse bien a pesar de perder cada vez a sus amantes, pero lo que había visto el día del banquete, en los ojos de la princesa habían sido sed de venganza. ¿Tú estaba equivocado?, preguntó. Karina agregó que no. En efecto, el emperador estaba en lo cierto. Quería vengarse de Tatiana y de todas sus exparejas que la habían abandonado por ella. Si no tuviese esa mentalidad, sería alguien muy tonto. Pero no pretendía causarle ningún problema al emperador. Este era un asunto entre ella y la gran duquesa.
Aster preguntó si esa era la razón por la que no lo podía ver como a su pareja. Él buscaba que la princesa lo usase, aunque esté ebria o no. Juró por su posición como emperador, sea política o románticamente, él siempre estaría a su lado. Entonces, ¿por qué no intentarían salir? Karina respondió, si realmente eso es lo que él quería, ella haría lo posible para convertirse en la novia favorita del emperador. Lo mismo fue dicho por Aster. Esa misma noche, Karina le comentaba a Lily que el emperador y ella tenían más cosas en común de lo que pensaba. No le gustaban los dulces, tampoco los lugares concurridos, en fin, era alguien genial. En ese entonces, Lily le mostró la pulsera que había encontrado mientras ordenaba los regalos del emperador. Este había sido un regalo de Daniel, el primer exnovio de Karina. A pesar de estar comprometidos desde que nacieron, Daniel siempre les hacía regalos iguales a las dos, a Tatiana y a ella, con la excusa de que los tres eran muy unidos. Incluso de niño, a Daniel parecía gustar Tatiana, y eso que no iniciaba la historia original. Recordó mientras veía la pulsera que le mostraba a Lily, pero de pronto vio que algo parecía brillar. La agarró sorprendida. Cuando le dijo lo que parecía haber visto, Lily profesó que quizá tenga una maldición y lo guardaría solo por si llegase a necesitarlo. Mientras tanto, en la casa Hunt, el marqués regañaba a su hijo Wilhelm e indicaba que no solo se trataba de la compensación, sino el motivo de la ruptura. ¿Cómo que sería un amante? Además de todo, sería el amante de la gran duquesa. Wilhelm argumentó que la gran duquesa no tenía ese tipo de relación con la solo debió haberlo malinterpretado. El marqués entonces agregó que él sabía que ella había sido su primer amor. Incluso después de que se había casado, le seguía ciegamente, tanto que había provocado esa ruptura. Wilhelm, por lo contrario, solo estaba preocupado por Tatiana, llamándolo por su apodo. Al escuchar esto, el marqués, muy enojado, le dio una bofetada, gritando que solo se preocupaba por ella y no pensaba en la situación que había ocasionado. Era muy malo si se convirtiesen en el enemigo del duque de Pioner, así que lo único que tenía que hacer era disculparse en ese momento. Indicó que se retiraría. Wilhelm, por lo contrario, pensaba que solo había seguido su corazón, pero debía haber mentido un poco. Durante mucho tiempo había tenido una relación cercana con Tatiana. Eran más que amigos, pero menos que un amante. Por supuesto, solo fue un sentimiento unilateral. Después de que se había casado Tatiana, él había intentado renunciar a sus sentimientos, pero una vez que se había concretado el compromiso con la princesa Karina de Pioner, había sido algo extraño que Tatiana le haya ido a ver después de terminar la ceremonia de compromiso. Recibió una llamada, era algo extraño, nunca se vieron antes de eso. Después de los saludos, Tatiana le indicó que ahora sería más fácil verse cuando se casase con Karina. Así la gente no los malinterpretaría fácilmente. Pero para Wilhelm, al escuchar este diálogo, solo pensó que Tatiana lo quería como su amante. Estaba seguro que sí había sido de esa manera, pero tan pronto como había tenido problemas con Karina, no había vuelto a tener noticias de Tatiana. Él pensaba que Karina podría entender esos sentimientos porque era un compromiso arreglado, pero pensó que Karina tenía un complejo de inferioridad hacia Tatiana. De cualquier modo, debía evitar que rompasen el compromiso.